Y ahora vamos a hablar con un señor, hombre, que yo no sé hace cuánto yo conozco a Enrique Olano. Yo no lo conocí en la época, creo que de Todelar. Ese reinado, ¿en qué época fue, doctor? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, un saludo pues a todos ustedes, muy queridos, a todos los televidentes, ¿no? Yo en Todelar estuve en dos oportunidades. Sí. La primera gerencia fue del año, estamos hablando de historia patria, 88, del 88 al 91. Sí. Y en la segunda gerencia del 2004 al 2015. Pero vamos a contarles a los televidentes quién es el señor Enrique Olano. Él es precandidato a la alcaldía de Medellín con gran experiencia académica y empresarial, y hoy nos va a estar compartiendo un poquito cuáles son sus intenciones con nuestra ciudad. Sí, te agradezco mucho, pues, para que sepan los televidentes cuál es como el perfil mío. Yo fui rector de la Universidad de Medellín en la parte académica, pues toda la vida en la Universidad de Medellín, como profesor también de materias económicas. Soy economista con especialización en gerencia de la UPB, y también fui decano de la Facultad de Economía, profesor en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Economía y también en la Universidad de AFID. En el sector público fui gerente administrativo de empresas públicas, gerente general encargado de esta gran empresa y director comercial. También fui secretario de Minas de Antioquia en dos ocasiones, Sí. en dos oportunidades. Eso es una escuela, eso es como una maestría. Estar de secretario de Minas es mirar todo lo que es no solamente la riqueza que implica pues todo el tema minero, sino todos los conflictos. Antes de llegar al tema político, nosotros queremos que usted comparta con nosotros, después de toda esta vida académica que había llevado, ¿por qué decide introducirse en la vida pública y en la política? Sí, pero terminando lo del currículum, fui secretario de Hacienda de Medellín, Sí. secretario de Hacienda. Y en lo privado, gerente de RCN, muchos años, de Todelar, director ejecutivo de Fenalco Antioquia. Estando pues en todas estas actividades, he estado cercano a la clase política, pero Claro. nunca he participado directamente en política. Ocasionalmente en el 2000 fui candidato al consejo por algo muy aislado y de última hora, que eso pues finalmente no fructificó. Entonces yo creo que he acumulado una experiencia con toda mi trayectoria, todo el conocimiento que tengo de la ciudad, de la problemática, de lo que es el manejo gerencial. Sí. La alcaldía de Medellín es una gerencia y con Sí, es una problemas, empresa con un presupuesto, con unos secretarios, con unos problemas, con unas obras, todo. Entonces, a finales del año pasado yo tomé la decisión sobre todo porque hice un análisis, no sé si ustedes saben, la mitad de los ciudadanos no votan. Sí. Hay una abstención enorme porque no se cree en la política, porque hay un aletargamiento, hay una desconfianza. Todos estos problemas de la corrupción, todo lo que ha pasado pues en Colombia y en el mundo. Doctor, ¿por qué precandidato? Uno a la alcaldía de Medellín puede llegar o por un partido o por firmas, un Correcto. movimiento independiente, sí. ¿Usted es independiente? Yo soy independiente, los partidos políticos dan el aval. Sí. Ya ahora para abril o mayo ya van a escoger los candidatos, están en ese proceso. Ya cuando no es por partido político ellos tienen la personería para dar el aval, entonces el aval lo da el ciudadano Sí. con sus firmas. La ley establece que para Medellín, por ejemplo, el cantidad de firmas debe ser 50.000. Sí. Yo tengo que conseguir 50.000 firmas de acá a julio. Ya pues voy a acumular otras 4 acá después de la entrevista. ¿Sí? Y otras muchas en casa. Y otras muchas, pero realmente no son 50.000, tienen que ser más porque muchas firmas salen inválidas. Entonces, ¿Y qué ¿Cuál es la invalida una razón? firma? Ajá. una firma la invalida que haya un tachón, que vos pusiste la cédula pero el 6 lo pusiste malo, entonces al tachar... Si es pues, por queda curas en mal. salud y llevar 300.000. Sí, o porque la hoja queda también manchada por cualquier cosa, entonces eso es muy complicado y hay que ponerle mucho cuidado. Bueno, usted me imagino que primero se conoce la ciudad de norte a sur y de oriente a occidente, pero cuando uno sale a dar la vuelta, sea en el carro, sea en transporte público, ¿qué es lo que más le duele de Medellín? Que uno diría, hombre, esto definitivamente no puede seguir, hay que cambiarlo. ¿Qué le duele en este momento? En este momento lo que más duele, obviamente, es la calidad del aire. Estamos envenenándonos gradualmente. Hay un envenenamiento paulatino, lento. Las clínicas están llenas de enfermos, problemas respiratorios de toda índole. Y en ese contexto también, pues es muy doloroso ver que una ciudad de esta categoría como es Medellín, con todas las cosas tan espectaculares que tiene,
estamos sufriendo tanto ese problema, y sufriendo tanto el problema de la movilidad, sufriendo tanto el problema de la inseguridad. A propósito de la movilidad, ¿cuál sería entonces su propuesta para que mejore la calidad del aire, pero para que nosotros los ciudadanos también nos podamos mover libremente en nuestros vehículos? Sí, no, indudablemente esto se dejó avanzar el problema mucho, los últimos 20 años creo que se dejaron de tomar medidas con mucha autoridad y con mucha rigurosidad frente al parque automotor, frente al crecimiento urbanístico, frente a la misma infraestructura de vías. Nosotros somos privilegiados, tenemos el metro, tenemos el tranvía, ¿cierto? Y tenemos el Metro Plus. Pero en el contexto general, el problema de las vías, Medellín es muy pequeña, comparado con lo que es ya el crecimiento de la población, Medellín se volvió un pueblito, comparativamente. Hace 30 o 40 años era una ciudad pues cómoda, agradable. Teníamos el problema del clima. Yo me acuerdo que el aeropuerto de La Herrera lo cerraban por lo que llamaban la calima, sí. ¿sí? La bruma, ¿sí? Pero no era problema ambiental, era el tema de los vientos, el clima de Medellín por su ubicación. Ahora los edificios de más de 20 pisos que están multiplicados por toda parte. Nos volvieron una ollita. Lo volvieron una ollita. Y el tema de que tenemos que chatarrizar por lo menos 4.000 volquetas y por lo menos 15.000 buses obsoletos, y no lo han hecho. ¿Y por qué no se hace? Pero venga, se habla de bajo cuerdas, se habla de amenazas por parte de los transportadores, ¿eso es cierto o no? Yo no sé, pero el tema, la autoridad ha sido muy flexible en ese caso, y eso es lo que ha hecho que en los últimos años ese problema no se haya podido manejar. Yo voy a actuar como alcalde de Medellín con mucha energía en todos esos escenarios. El tema de la licencia, Medellín es una ciudad mal planeada. La planeación municipal no ha sido rigurosa, no ha tenido la perspectiva necesaria para enfrentar esos problemas que estamos hoy ya casi que saturados con ellos. ¿Se refiere usted a vías? A vías, al crecimiento urbanístico, obras públicas. La planeación ha sido, yo siempre he dicho, hay una diferencia entre administrar y gerenciar. Sí. Se administra el día a día, pero sin visión de futuro. La gerencia es hacia el futuro, preparando todo el escenario hacia esos problemas. Doctor, ¿usted cree que 4 añitos son suficientes para realizar todo eso? No, qué tal, ojalá, pero sí creo que al menos yo voy a crear un modelo gerencial, un modelo de alcaldía, voy a sentar unas bases, va a dejar una huella para que los demás les va a dejar el terreno ya expedito, ya vislumbrado, para que otras digamos, actuaciones de gobierno tienen que seguirse dando y que podamos en 20 años ya decir, logramos superar los problemas. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con la delincuencia, con el microtráfico, con esos barrios tomados por malosos y pandilleritos que tienen a la gente pagando vacunas, amenazados y atemorizados? Ese es un tema que desemboca siempre, yo como economista y que ha sido mi campo de análisis e investigación, desemboca en lo social. Es que se dice muchas veces, la economía va muy bien, pero la sociedad va muy mal. ¿Usted qué se gana con empresas de unos balances extraordinarios? Ahora están las empresas en época de asambleas y eso sí. Unos balances extraordinarios, las utilidades, la economía, eso es como, digamos, un maquillaje de una sociedad. Pero los problemas de fondo, del empleo, de las oportunidades de educación, de las ahora se le suma la migración. Ahora con la migración, eso es cierto. Entonces tenemos una sobrepoblación. Y las empresas, el sector económico, ha hecho un ejercicio muy cuidadoso, muy respetable en su crecimiento económico. Pero lo social y en unión con la gobernabilidad se ha descuidado cada vez más. Entonces hay una cantidad de muchachos, 60 o 70 mil muchachos, que no tienen empleo, que no tienen educación, que tienen que sostenerse con sus familias, y entonces, desgraciadamente, la única opción que ellos encuentran es caer en manos de esas bandas que los reclutan con muy buenos dividendos económicos para ellos, y por eso, porque no se les han dado oportunidades. Mi programa va a ser estructural. Obviamente, la delincuencia hay que combatirla con autoridad, con toda la inflexibilidad del caso, pues con la sinergia que tienen que hacer las autoridades entre sí, no cada cual actuando por su lado. Pero lo estructural habrá que desarrollarlo ampliamente desde el punto de vista de las oportunidades de empleo. Ese tema de la economía naranja hay que volverlo realidad. Doctor Enrique. Los talentos, todas esas destrezas de la gente para orientarlos, perdóname, al tema del turismo, al tema de la industria del software,
todas esas con Medellín tienen grandes aptitudes para eso. Voy con una pregunta que no se aleja mucho del asunto y es una pregunta que no podría faltar gracias a su currículum académico. En cuanto a la educación en la ciudad de Medellín, ¿cómo la ha pensado? Sí, es que ahí viene el otro tema bien delicado, porque primero, ¿qué calidad tienen nuestros maestros? ¿Sí? Hay que prepararlos más. El aula virtual se va a imponer cada vez más. Esa infraestructura física que ha sido una obsesión, pues no tiene por qué seguir siendo lo único, lo excluyente. Antes el mundo está progresando cada vez más hacia esa figura de la virtualidad y hacia esa figura en la que el estudiante pueda aplicar sus propias destrezas y objetivos. Pero ahí lo más de fondo es, en la educación, darle oportunidad con carreras técnicas, con carreras medias, a todos esos muchachos que tienen tan buenos conocimientos, ampliar la infraestructura física, lo que haya que ampliar de colegios o de escuelas, fortalecer la capacidad de los maestros y también conectarlo con lo que es el tema de la economía naranja. Bueno, le voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver ni de educación, ni de transporte, ni de aire, pero sí tiene que ver con la imagen que a veces proyecta el alcalde. Los últimos alcaldes, no todos, en un intento como por acercarse a la gente se han vuelto como muy informales, como muy relajados en su lenguaje y a veces eso se ha vuelto contraproducente porque vea lo que está pasando con Federico, que es muy buena gente, muy formal, pero se volvió objeto como de chistes y de imitaciones y de todo por la misma informalidad con que trata. ¿Hay que darle otra vez un poquito más de estatus al cargo de alcalde de Medellín o no? Pero mira, yo lo que estoy diciendo es que yo no tengo nada en contra de las administraciones jóvenes. Hay gente joven muy berraquita, muy echada para adelante y con grandes ideas extraordinarias. Y de hecho, yo creo que esta alcaldía ha mostrado cosas muy interesantes. Pero yo sí creo que ciudades del tamaño de Medellín, del tamaño de problemas, ¿sí? de una ciudad-región, que se volvió ciudad-región con toda el área metropolitana, que tiene que sincronizar con todos los demás alcaldes, sí, es mucho mejor que a la alcaldía llegue gente madura, con experiencia, con conocimiento y con trayectoria. Bueno, le voy a hacer una pregunta rara y difícil y complicada. ¿Qué secretaría pone y qué secretaría quita? ¿Cuál secretaría usted dice, esta gente no, una plata y que no se está bien? Yo anoche hablaba con un grupo de colegas del deporte, periodistas deportivos, que me reúno con todos, en todos los niveles, y les decía, yo creo que voy a estudiar bastante el tema, pero yo voy a colocar una secretaría del deporte. Está bien que tenemos el INDER, que tenemos pues ahí un escenario ya de logística y de escenarios y todo lo demás, pero hay que colocarle esto una gerencia del deporte. Para mí el deporte es muy importante en multiplicar los escenarios, diversificarlos, descentralizarlos, para darle oportunidad a las familias en todos los barrios, que no tengan que venirse todas para el estadio, para la zona pues, deportiva, las ciclovías, fortalecerlas cada vez más, con todo lo que es el escenario también del fortalecer la natación, en fin, todos esos deportes adicionales, crearle a eso como un escenario más gerencial del deporte. Bueno, y vamos con una última pregunta porque el tiempo en televisión siempre se nos acorta cuando tratamos un tema interesante y es acerca de la comunicación, sobre este fenómeno que está sucediendo del cierre de diferentes canales de la ciudad. ¿Usted piensa apoyar los medios de comunicación en Medellín? Pues fíjate que, como decíamos ahora, yo soy un hombre de los medios. Prácticamente la mitad de mi vida profesional la pasé en los medios de comunicación, fortaleciéndolos, sacándolos adelante. ¿Por qué? Porque es que ese es el canal de comunicación con el pueblo, con la sociedad, con todos los estamentos. Y llevarles buena información, llevarles la información adecuada, como la que da este programa, por ejemplo. Información oportuna y enriquecer su conocimiento en todos los temas. Para mí, la ventaja que van a tener los medios de comunicación en Antioquia y en Medellín es que llega un hombre de los medios. Bueno, ¿cuándo se sabe entonces si oficialmente es candidato a la alcaldía de Medellín? Aspiro a entregar las 80.000 firmas mínimo, pues que pueden ser más, en el mes de junio. O sea que finales de junio ya el Consejo Nacional Electoral me estaría dando, Dios quiera que sí, el aval. El aval. Muy bien, y para terminar el tema del día, si tuviera que prescindir de uno de los 5 sentidos, ¿a cuál le diría adiós? ¿De cuál es prescindir de uno? No, yo creo que de ninguno. Porque no, pero si le tocara por obligación, me quedo ciego, me quedo sordo, pero no vuelvo. Si le tocara. ¿Cuál, si le tocara? Yo preferiría estar siempre en función del pensamiento, de la inteligencia,
Sordo no, porque entonces no me doy cuenta de lo que está pasando. Ciego, como alcalde, porque estoy, mira, imaginándome como alcalde. Claro. ¿No? Entonces, ¿De pronto el olfato qué? Imposible. ¿O el gusto? El olfato menos, porque hay que detectar toda la corrupción. Toda la corrupción. Mejor dicho, usted pasa. En 4 años volvemos a hablar. Volvemos a Le hablar. tenemos además también una caricatura aquí en Tu Punto de Encuentro, nuestro caricaturista Alejandro. Oh, qué bien. Hizo una imagen suya. Qué bien. Doctor Enrique Olano, muchas gracias por acompañarnos Alejandro. en Tu Punto de Encuentro y vamos a ver entonces en junio cómo quedan las cosas. Para que volvamos a estar acá y, ya Muy bien. y cantemos victoria. Muy Estaremos bien. muy pendientes de eso. Mientras tanto, nosotros nos vamos a un corte de comerciales y ya regresamos a Tu Punto de Encuentro.